Bien, bueno, vamos a continuar. Ya estamos llegando a a la recta final de este módulo y estuvimos viendo todo el proceso que se tuvo que realizar para la redención, ¿sí? La sesión última que estuvimos reunidos, consideramos ese proceso tan único, exclusivo y poderosísimo por parte del Padre, su estrategia, y enviar a su Hijo para cumplir su justicia del Padre, pero que finalmente la gracia depositada en el Hijo lo hizo levantarse de la tumba, ¿sí? Me parece que habíamos llegado, hicimos una descripción de lo que ocurrió en el proceso de ser levantado de la tumba, el Señor Jesucristo, todo lo que se tuvo que vivir, todo lo que él tuvo que pasar en una situación que solamente él podía, debido a una vida perfecta, una vida impecable, en el cumplimiento único, perfecto, total, absoluto, integral de la ley de David, pero también por la situación de no solamente del cumplimiento de la ley, porque la palabra de Dios eh, que encontramos ya en la revelación en el Nuevo Testamento, eh, específicamente con el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, a los efesios, etcétera, encontramos agregados otras cosas y hasta hoy también lo seguimos comprobando, de circunstancias de pecado, que a lo mejor la brevedad de los 10 mandamientos que está en el libro del Antiguo Testamento del Éxodo, se acordarán de los 10 mandamientos y eso que muchos dicen, no, yo los cumplo los 10, no, pero es que va más allá, ¿no? Va mucho más allá. Y hay pecados inclusive que no se conocían en ese tiempo, pero que ya estaban escritos en el corazón del hombre en cuanto al reconocimiento del mal. Por ejemplo, eh, el apóstol Juan, fíjense cómo es tan diferente o tan importante esto. La primera carta de Juan, eh, ahí lo vamos a tomar como ejemplo. En el capítulo 5, versículo 16, primera de Juan 5, 16, dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y esta situación de pecado no de muerte, pues nos hace a nosotros pensar un poco, ¿no? A ver, ¿cómo es un pecado de muerte y pecado que no es de muerte? Si el pecado es pecado y si es un pecado no de muerte, pues entonces cualquier creyente lo puede cometer sin problema. Al fin, no me voy a morir. Es decir, no se va a interrumpir mi comunión con el Señor. Eso es la primera eh, suposición o pensamiento lógico que podemos tener, ¿verdad? Y no es así, sino que eh, este pecado porque al que se refiere en esta carta Juan, que fue una revelación del Espíritu Santo que le dio el apóstol Juan, fue precisamente los pecados que hoy se cometen que no podían haberse practicado en ese tiempo, hasta siglos después, hasta este tiempo. Por ejemplo, fíjense cómo ha cambiado la cosa. El Señor Jesucristo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso está en la ley de David. ¿Estamos de acuerdo? Eso está allí. Pero por otro lado, la ley en un sentido estricto de cumplimiento, de no mezclarse con otras razas u otras culturas, por el mandamiento de no hacer mezclas,
los judíos se separan totalmente, o los hebreos, de mezclarse con los gentiles, y se mezclan, se separan dos categorías, para ellos, para su aspecto de cultura religiosa, así como lo oyen, cultura religiosa, y se separan como el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, el pueblo judío en general, o hebreo, y los gentiles, independientemente del aspecto religioso de los gentiles, sean idólatras de lo que sea, que no tienen al único Dios verdadero, ¿verdad? Y eso, a, si lo vemos desde una perspectiva de que amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues es aparentemente una contradicción. A ver, ¿cómo? Si me dice que y Jesús lo dijo, el cumplimiento de la ley de los profetas está escrito en amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu mente, de tu alma, de tu corazón, y amarás a tu prójimo como a sí mismo. Pero hay esa división entre judíos y gentiles, parece una contradicción. Bueno, si alguien tiene una postura muy legalista, muy farisaica, sí podría discutir eso y decir eso. A ver, esto es una contradicción, por lo tanto, ¿en dónde quedamos? Por eso Juan, que el Espíritu Santo le lleva a escribir en su primer carta, lo que acabamos de leer, que pecados no de muerte serían pecados, podríamos ponerlos bajo una etiqueta que sería pecados culturales, ¿sí? Pecados culturales. Eh, y ahí ya no se menciona esa separación entre gentiles y judíos, pero eso es discriminación racial, ¿sí? O racismo, o como quieran ustedes reconocerle. No se menciona para nada en la Biblia, no se habla, no van a encontrar ese concepto de racismo, pero sí está implícito, porque al decir que amarás a tu prójimo es a toda raza, toda cultura. Es más, cuando Jesús dijo, si alguien te golpea, si tu enemigo te golpea en una mejilla, pon la otra. Perdona a los que te insultan, y si te roban la capa, da la túnica, si te piden caminar una milla, camina 2 millas. O sea, el Señor Jesús instaurando la cultura del reino. Uh-huh. Y la cultura, eh, las, cada uno con su configuración propia, sería lo que serían pecados no de muerte, hasta que se conozca la ley, se conozca y se reconozca por medio del Espíritu Santo que eso que se está cometiendo es pecado. A ver, por ejemplo, vamos a ver, todos acá tenemos una ley de tránsito, ¿es correcto? Todos. Como también podemos tener reglas en la familia, decirles, instruir a los hijos. Esto no se va a hacer. Hay todavía casas en el campo donde hay pozos de agua profundos, peligrosos, y se le puede decir a un niño, no quiten esa chapa o esas maderas porque pueden caer al pozo y es peligroso, no va a haber manera de sacarlos y pueden ahogarse, ¿no? Y un niño o adolescente, jugando y todo, se le ocurre quitar lo que esté tapando ese pozo y se cae al agua. ¿Me explicó? ¿Hubo un pecado? Sí. ¿De qué? De desobediencia. Hubo un pecado de no honrar a los padres. O sea, toda una configuración que proporcionalmente sería que hoy, teniendo nosotros un reglamento de tránsito, está marcado en la ley del tránsito que no debemos cruzar una calle cuando hay una luz roja y hay una penalización. Uh-huh. Si me paso la luz roja y me toman una fotografía o me ven por los monitores de las cámaras, me va a llegar una multa, me van a labrar una multa, pues un poco elevada, eh, porque estaba penalizado eso, ¿sí? Y bueno, en el Nuevo Testamento nunca vamos a encontrar, no te pasarás las luces rojas en los semáforos. O sea, no está.
pero hay una penalización, hay una infracción, hay una desobediencia a una autoridad. ¿Sí me explico? Y que eso pues, pero eso es propio de nuestra cultura. Tal vez dentro de 100 años, o sea, no manejarás o conducirás tu nave espacial a más de 2,000 kilómetros por hora, por ejemplo. Ahora, no, sí, sí, sé que es medio absurdo el ejemplo, pero eso es lo mismo que le hubiéramos dicho a un judío en los tiempos de Jesús acerca de no pasarse una luz roja manejando un automóvil. Decir, ¿qué es eso? No, eso, ¿cómo va a ser pecado eso? ¿De qué me estás hablando? ¿Sí? Me explico cómo si un pecado, pero en el fondo, aunque sea un pecado no de muerte, es pecado. ¿Cuándo deja de ser pecado no de muerte? Y se transforma en pecado de muerte, ¿sí? Bueno, se transforma en pecado de muerte cuando el pecado no de muerte, la conciencia o las leyes de Dios nos hacen o nos hacen claro que estamos desobedeciendo al Señor en esta configuración en la que estamos viviendo el día de hoy. O sea, que lo que está escrito en la primera carta de Juan tiene una aplicación que trasciende los tiempos y las culturas, sí, y depende de la cultura que se esté viviendo. ¿Me explicó? Miren, les voy a dar otro ejemplo, y esto es real, ¿eh? Hay una tribu en las islas del Pacífico Sur, por las islas de Salomón, es un archipiélago de Salomón, y hay una tribu, un nombre muy raro, bueno, no es relevante, pero esa tribu muy primitiva hasta estos tiempos ha sido muy estudiada. Y ellos tienen costumbres sociales muy peculiares. Por ejemplo, las relaciones matrimoniales, vida social y eso, ¿no? Algo que se considera una falta muy inmoral, que no es la correcta y que es muy eh, castigada y señalada, es que el esposo y la esposa se tomen de la mano en público. Eso es no, no es admisible por las leyes culturales y sociales de esa tribu, ¿sí? Pero sí está permitido que en público la esposa le saque los piojitos al esposo y se los coma, ¿sí? O sea, ¿cómo, cómo está eso? ¿No? Bueno, es que es su configuración cultural, ¿me explico? Ahora, nosotros somos al revés. Nosotros somos al revés de nuestra cultura. Bueno, entonces, ¿cuál es pecado? Pues depende bajo la circunstancia en la que estemos viviendo y sobre todo en el ámbito espiritual. ¿Me explico? Por eso dice de una manera aparentemente sin mucho sentido, como lo dice Juan, por los pecados no de muerte. Si nosotros revisamos a fondo, hablando acerca de la redención en Cristo, eh, y estudiando Isaías 53, que trae toda una serie de situaciones muy puntuales y bueno, por ahí alguna vez hicimos un estudio muy detallado de todos estos y aquí tengo Isaías 53, donde dice acerca de las profecías del siervo del Señor, ¿sí? Ustedes se acuerdan muy bien. Y cuando empieza a decir el profeta Isaías que finalmente está hablando, el profeta está hablando de un acontecimiento futuro, pero lo está tratando de una manera como que ya pasó, como que ya sucedió, porque está hablando en tiempo pasado algo que va a ocurrir en el futuro del profeta. O sea, ay, pero es una configuración de la propia, de la profecía. ¿Mm? Y dice en el capítulo 53, desde el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Generalmente, en la cultura
evangélica o cristiana, esto se toma de una forma única, ¿no? O sea, él llevó mis enfermedades a la cruz y punto. Sí, cualquier enfermedad, gripe, neumonías, lo que ustedes quieran, y punto. Pero no es así, no es así. Haciendo un estudio detallado, aquí podemos encontrar muchos de estos pecados no de muerte que habla Juan. Eh, Algunos de ellos, ¿no? Porque no nos va a dar tiempo, pero nada más les menciono algunos. Cuando dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, esta parte se refiere específicamente en el entendimiento de los hebreos, los transgresores sociales, los que provocan caos y desorden en las sociedades, que fomentan el odio, la violencia, las diferencias y las castas sociales, todo lo que atenta con el orden, el buen orden y el buen vivir de una sociedad cualquiera. Cualquiera que sean las leyes que esa sociedad tenga, pero que se infringen. ¿Me explico? Entonces, el Señor Jesucristo en la cruz va a asumir pecados sociales, pecados de enfermedades, por supuesto, y dice enfermedades en forma plural, no solamente físicas, sino mentales, de todo tipo, la gama de enfermedades psicológicas, ya patológicas, lo que ustedes quieran, y todo tipo de enfermedades físicas. Y así, cada uno de estos términos significa algo, algo que en ese tiempo, pues ni se, a lo mejor se consideraba o como lo llegaron a culpar al Señor Jesucristo, cuando hasta en el letrero, ese madero de madera, ese de olivo que le pusieron en la cabecera de la cruz, pusieron, este es Jesús Nazareno, rey de los judíos, ¿no? En 3 idiomas, en griego, en hebreo y en latín. Eh, que esa fue por lo cual lo crucificaron, de ser un usurpador, un conspirador, y por eso le ponen ese letrero. Una transgresión de tipo político. No, no esa era la transgresión de la cual acusan al Señor Jesucristo, no un pecado como de inmoralidad sexual. Y fue una calumnia, se lo inventaron, pero fue lo que más se acercó, según el Sanedrín, para culparlo. Bien, entonces, en los roles de la familia, en proporción, todo lo que pueda ocurrir dentro del contexto de todas las dinámicas familiares están consideradas dentro del proceso de la redención. Obviamente los más evidentes, la desobediencia de los hijos, el maltrato del esposo a la esposa o de la esposa al esposo, de la deshonra entre todos, o sea, todo lo que hoy nuestra cultura pueda experimentar en la dinámica familiar, todo eso fue llevado por Cristo en la cruz, todo. No hubo algo que no haya sido llevado a la cruz del Calvario, depositado en el infierno, y solamente eso puede, el proceso final al cual llegó el Señor Jesucristo, que fue en la resurrección, cuando lo rescata el Espíritu Santo, lo hace resucitar de entre los muertos, le devuelve la vida a su cuerpo en la tumba y resucita glorificado o ya en proceso de glorificación, porque la glorificación completa la tendría finalmente estando ya en la presencia del Padre. Esa concesión que se nos dio a los que creemos, la asume también el Señor Jesucristo para que experimentásemos el nuevo nacimiento. Y hay una gran similitud siguiendo el proceso de la redención. Cuando el Señor Jesucristo le perforan el costado y que le atraviesan el corazón, ¿se acuerdan? Que sale sangre y agua, ¿sí? O sea, eso es lo que dice la escritura, que al pie de la cruz el soldado romano que le atraviesa el corazón, que realmente fue una espada,
no fue una lanza, fue una espada atada a un palo, ¿sí? Porque las lanzas romanas no alcanzaban a perforar. Yo tengo un estudio forense de la crucifixión que está sumamente interesante, que hicieron médicos forenses en un hospital en Estados Unidos en 1985. Está muy interesante. Todas las cosas que vivió físicamente hablando el Señor Jesucristo en la cruz, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Se queda uno asombrado de todas las cosas que él pasó físicamente, nada más físicamente. Y estos eh, forenses, médicos forenses, eso es lo que hicieron estudios a fondo de la cultura romana, que fue la encargada de la ejecución. Y para poderle atravesar el corazón, desde aquí abajo, que entró por abajo, aquí en medio del tórax, aquí abajo del huesito del medio, por ahí entró, pero para entrar al corazón y llegar al corazón, porque lo que pasa es que la envoltura del corazón de Cristo se llenó de suero, de líquido serohemático, como acuoso, y la sangre se fue coagulando dentro de su propia circulación sanguínea. Y cuando le perforan esa capa que es el pericardio, sale el suero, un chorro, porque estaba mucha presión, ¡fum! Sale y después salen los coágulos. Ese es un estudio forense. Por eso dice que fue agua y sangre. Y esta perforación, ¿cómo es de completo el proceso redentor? Que el Señor Jesús, en el momento que le es perforado el tórax para que salga todo el contenido hemático, así sangre y suero, se asemeja muchísimo a un parto en el caso de la mujer, ¿sí? Porque en la mujer, ¿qué es lo que sale cuando nace un bebé? Primero sale una gran cantidad de agua, ¿no? Que es el líquido amniótico que está dentro del útero. Y después sale sangre al desprenderse la placenta del interior, o pueden hacer la cabecita del bebé, pero con sangre misma del desprendimiento placentario, depende de donde esté colocada la placenta, ¿no? Y nace el bebé. Por eso es que es tan exacto cuando el Señor Jesucristo le dice a Nicodemos, te es necesario nacer de nuevo. Y Pablo dice a los Gálatas, por causa de ustedes vuelvo a tener dolores de parto. Y en Isaías 53, el Señor Jesús, el Padre Celestial, habla, o 66 me parece, no me recuerdo bien, dice que yo que hago engendrar, yo que hago dar a luz, yo que hago nacer, impediré el nacimiento, dice su Dios, y parece que está hablando una mujer que está dando a luz. Pablo habla como si fuera una mujer cuando dice, por causa de ustedes vuelvo a tener dolores de parto. Y cuando Jesús dice, te es necesario nacer de nuevo, y el propio Nicodemo nos da la, la, la información cuando dice, pero ¿cómo puede ser que yo ya siendo viejo, grande, voy a regresar a la matriz de mi madre? Bueno, ahí ese era el entendimiento que tenía Nicodemos, porque era una revelación. Y no es así. El nuevo nacimiento fue posible porque cuando le perforan el corazón a Cristo, nace la iglesia del postrer Adán. Como Adán se le abrió para sacar a Eva del costado, ahora debe nacer la postrer Eva, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros, abriéndole el costado al postrer Adán, pero también teniendo algo semejante a un parto como el de la mujer. Y ahí nace la iglesia, ¿sí? O sea, no se le fue un solo detalle al Señor, ni un solo detalle, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta acá? Porque he dado mucha información en poco tiempo. ¿Pero ha quedado claro? No, Luis, una consulta. Sí. Adelante, hermano. No me quedó claro cuándo era un pecado de muerte. Bien, cuando la cultura en la que estamos nosotros viviendo, ya la propia conciencia nos dictamina por medio del Espíritu Santo y quien habla la conciencia de todas las personas, porque el único que le habla al pecador para que se arrepiente es el Espíritu Santo,
lo convence, que Jesús lo dijo cuando presenta la obra del Espíritu Santo en Juan capítulo 13 al 15 capítulos, él dice algo, el Espíritu Santo es el que los va a convencer de pecado, él es el que los va a redarguir de pecado, que son dos actividades del Espíritu Santo. Redarguir es al que ya conoce el pecado, y convencer de pecados al que no lo conocía, pero es convencido por el Espíritu Santo que está haciendo las cosas malas. Entonces, de acuerdo a las leyes que cada cultura establece y que para mantener el orden de esa cultura se establece obediencia, que se deba de obedecer. Pablo dice, ustedes tienen que obedecer, Pedro, todas las instituciones han sido puestas por Dios para obedecerlas, ¿sí? Esa transgresión a las autoridades puestas por Dios y desobedecerlas, eso es un pecado cultural o un pecado no de muerte, previendo que cuando ya se convierte en algo que tiene una penalización, ya se convierte en un pecado de muerte, pero mientras venga esa configuración de cultura. ¿Mm? O sea que finalmente el pecado delante del Señor es pecado. El pecado es pecado, ¿sí? Y es lo que el ejemplo que les puse. Ahora no es pecado que manejemos nuestra nave interplanetaria a más de 2,000 kilómetros por segundo, pero tal vez en un futuro llegue a esa situación. Entonces ya habrá una ley que salga. Pero mientras nuestra conciencia está tranquila, más hasta absurda, ¿no? Dice, no, ¿cómo va a ser eso? No, o sea, hoy no, ¿cómo dice eso si eso no es posible hoy? Pero pues no era posible los automóviles y no pasar la luz roja hace 2,000 años. Hasta hoy se transformó en un mandamiento puesto por una autoridad. ¿Sí me explico cómo es eso? Bueno, pues eso no se le escapó al Señor cuando en Isaías 53 describe toda la variedad de cargas de pecado que llevó el Señor Jesús sobre él, están todos. No faltó ni uno, ni uno. Pero hay que meterse y entenderlos todos, pero bueno, hacerlas fácil es que hoy haya una situación de desobediencia en el contexto cultural donde estamos viviendo. Bien, entonces en la redención se consideran también el contexto de la familia. Y ahí es donde nosotros, es nuestro interés de aplicarlo. Las familias establecen unas determinadas reglas de conducta para la correcta dinámica y armonía de vida de la familia. ¿Estamos de acuerdo? Eso sucede. Y cada familia establece de acuerdo también al contexto cultural donde esté la familia viviendo. O sea, nosotros acá viviendo en un contexto urbano, en una ciudad, no vamos a sacar la basura, al menos por las calles donde vivimos, no vamos a sacar toda la basura, el tacho de basura de nuestra casa, y en la vereda sacamos toda la basura de nuestra casa. Y ahí a ver quién la recoge, a ver quién, bueno, hay quien sí lo hace, ¿no? Pero bueno, yo sé que me entienden, tal vez en zonas muy apartadas donde no hay mucha educación cultural, pues sí lo hagan, pero aquí todos nosotros no lo hacemos. Nada, lo ponemos en todas las bolsas para que se lo lleve el área de limpia ahí de la ciudad y se acabó. Eso es lo correcto, eso es lo que se pide, eso es la obediencia. Y nuestros hijos aprenden a hacer eso. Y ya cuando los niños crezcan, a mí me enseñaron mis papás que debía depositar toda la basura de la casa en un bolsito de plástico negros, atarlo y dejarlo y fuera pase el camión que se lleva todos los desechos de la casa. ¿Me explico? Eso es una dinámica de familia de obediencia, no en sí la cuestión de la basura, sino la obediencia, la honra entre las familias, respetar a los mayores, a las personas mayor de edad, amar a los hermanos de la carne, ¿no? A los hermanitos y entre ellos que se respeten, que se honren, que no se maltraten, que no se digan malas palabras en casa, hasta las no reglas de urbanidad, de cómo comer en la mesa, cómo comportarse, todo eso en proporción son
leyes en miniatura para conservar la buena armonía familiar, ¿sí? Hasta los más delicados, como es el de no mentir, honrar a los padres, no insultar a los padres, etcétera, todo lo que se nos ocurra. Bueno, todo eso que enseñamos en casa, pues bueno, es la obediencia a una autoridad. De ahí que se derive que el Señor Jesucristo, como el Hijo, haya sido llevado a la vida por el Padre y que le dio vida el Espíritu Santo para que se estableciese nuevamente la dinámica de la familia celestial. Y eso quedó así instituido. Fíjense cómo fue. El Padre Celestial, ¿sí? Hace que su Hijo resucite de entre los muertos por la intervención del Espíritu Santo. Eso lo vimos y así fue. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que hace el padre de familia hoy con los hijos y la esposa? Es algo muy parecido. ¿Por qué? Porque el padre de familia hace que sus hijos vengan a la vida espiritual en su sacerdocio y en su pastorado, ¿sí? Vengan a la vida y que ellos, los hijos, sean evangelizados por papá y por mamá al conocimiento del Señor, y cuando los hijos tienen el conocimiento de las buenas nuevas de salvación para ellos, de acuerdo a su edad y entendimiento, los niños ya están preparados porque ya nacieron con el Espíritu Santo que les dio la mamá desde el vientre. Dice, ay, pero ¿cómo? ¿Eso puede ser? Sí, eso lo vamos a estudiar muy bien. Cuando veamos el módulo de procreación y embarazo, ahí vamos a ver cómo, les adelanto un poco, pero el Señor Jesucristo, cuando estaba en la etapa embrionaria, apenas tenía días de que se había embarazado María y se encuentra con Elizabeth, su prima, la mamá de Juan el Bautista. El Señor Jesucristo, el embrión Jesucristo, bautiza a los 6 meses de edad de embarazo de Juan, su primo, el feto Juan, ¿sí? El embrión Jesucristo bautiza en el Espíritu Santo a su primo, el feto Juan, dentro del vientre, ambos, ¿sí? Que eso hoy sí sucede todavía y lo vamos a comprobar. Hasta la ciencia lo ha comprobado. Cuando veamos ese módulo. Cosa que hoy, en el contexto de la familia llena del Espíritu Santo, papá nacido de nuevo, mamá nacida de nuevo, y pedirle en el embarazo al Señor, al Espíritu Santo, que bautice el Señor Jesucristo al bebé dentro del vientre, pasa. ¿Por qué? Porque pasó y se nos ha dejado como un legado para que eso se dé. Entonces, cuando nace un bebé lleno del Espíritu Santo, como haya sido Juan, que no era el Hijo de Dios, pero fue un profeta, y el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, o sea, vemos ahí, por un lado, un hombre como nosotros, Juan, y alguien espiritual como nosotros, pero ya con Cristo en nosotros. Y que nace un niño así, y bueno, uno de los objetivos de esta especialidad es que ustedes puedan ministrarse y ministrar a futuras mamás para que nazcan sus bebés llenos del Espíritu Santo. Y conforme vayan teniendo entendimiento, conciencia y capacidad intelectual, les va a ser mucho más fácil comprender la palabra de Dios. Y son niños que viven en un ámbito normal para ellos, de discernimiento de espíritus, de milagros, de fe. Sí, y yo lo he vivido con mis nietos, o sea, les puedo dar ese testimonio, porque esto es algo que el Señor nos enseñó desde hace muchos años a mi esposa y a mí. Lo pusimos en práctica y tuvimos bastante práctica porque en la congregación que estuvimos pastoreando el área de niños 10 años, teníamos 2.500 niños en la escuela bíblica infantil y teníamos 300 bebés que ministrar cada domingo. 300 bebés.
Teníamos un enorme equipo de 500 colaboradores que ministraban a los bebés, ¿sí? Y los bebés recibían al Espíritu Santo. Nosotros fuimos testigos de cómo bebés de 6 meses de nacidos empezaban a orar en lenguas, uno lo discernía, o los bebés que apenas se paraban y caminaban, y pum, se empezaban a caer los niñitos, y bueno, no se caían porque no sabían caminar, porque eran tocados por el Espíritu Santo, ¿no? Una cosa hermosísima, hermosa, ¿no? Y cómo esos niños hoy, que los seguimos viendo, ya son casados, ya tienen hijos, son misioneros, son pastores, tienen carreras productivas, tienen familias felices, predican, no, no, una cosa hermosa. ¿Pero por qué? Porque así está escrito, así está, ¿me explicó? Entonces, esa oportunidad enorme que tuvimos de vivirlo en carne propia, es lo que ustedes van a aprender a hacer, lo van a aprender a hacer. Cuando vayamos llegando a todos esos módulos. Entonces, gracias a la redención, que esto se pudo lograr a través de lo que el Señor Jesucristo tuvo que pasar. Los niños tienen que aprender el valor de lo que es la redención en Cristo, lo que es el bautismo en el Espíritu Santo y todo. Y yo estoy casi seguro que ustedes lo han de vivir y hacer allá en Villa Allende con ustedes. Y si no, no pierdan, no hay que perder tiempo. Pero bueno, vamos en orden. Primero, entender muchos porqués, que sí está en la Biblia y es nuestra labor encontrar con el entendimiento todo ese tipo de cosas, para vivirlas e impartirlas. Y ese es ya un pueblo santo, es una nación santa, pueblo adquirido por Dios. No sé si revisamos lo de Mateo 24, no, 27 y 26, de cómo las instituciones echaron el pecado sobre el Señor Jesucristo, y Él asume los pecados institucionales. Si hablamos de eso, ya, tenemos, sí, sí lo hablamos, sí, ahí Fran me está diciendo que sí. ¿Cómo fueron todos los pecados institucionales para llevarlo a lo personal? El Señor Jesús los tuvo que llevar a la cruz del Calvario. Y en la resurrección, todo eso siguió adelante. Sí, a ver, ¿alguien habla? Perdón. Sofi, Ah, sí. consulta la diferencia entre el bautismo de espíritu y el de agua. Sí, el bautismo del Espíritu Santo siempre está en el ámbito del nuevo nacimiento, porque es cuando llega el Espíritu Santo y nos hace venir a nacer en el reino de Dios, ¿sí? Y ahí puede ese nacimiento, nuevo nacimiento, nos trae a tener vida en el Espíritu. Y ya tenemos la facilidad de tener comunión con el Padre, con el Hijo, ser dóciles a la voz del Espíritu Santo, nos da de sus dones, podemos tener ministerios, etcétera. La vida tal cual es. Y el bautismo en agua es más un testimonio para con la sociedad, para con el mismo cuerpo de Cristo y aún para el diablo, de que ya hemos muerto al mundo y hemos resucitado para el reino de Dios, ¿sí? O sea, es más de testimonio. Pero el bautismo del Espíritu Santo es fundamental porque ahí ya está todo dado para que se pueda manifestar el fluir del Espíritu Santo en nosotros, sin sin ningún impedimento, sin ningún problema. Por eso son importantes las dos cosas, ¿sí? Son parte de la vida de todo creyente hoy. Bien, bien, ¿vamos bien? ¿Alguna duda acá? ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna otra duda? Luis, ¿No? Sí, Alberto, adelante. cuando habla esto que los niños, digamos, en el Espíritu Santo, o sea, he impartido a los niños, Sí. ¿dónde queda la voluntad, digamos, de ese niño? O sea, me genera una cierta inquietud, digamos, porque si eso pasa en un niño, o sea, está bien, fue algo puntual entre Jesús y Juan, Sí, pero ¿en qué momento queda la voluntad de ese ser, digamos? Porque yo sí, lo estoy claro. compartiendo. Esa es mi Claro. duda.
Sí, a ver, digamos, podemos recurrir a lo que dicen las escrituras. Cuando fue creado Adán y le dio el Padre, le dio aliento de vida o soplo, que ahí es cuando Adán adquiere vida de ser una construcción ahí del polvo de la tierra, ¿fue algo voluntario por parte de Adán? ¿Se lo pidió Adán al Señor o se lo dio sin intercurso de la voluntad de Adán? Pregunto. Algo voluntario de parte de Dios. Ah, de Dios sí, claro, pero de Adán, en Adán no hubo una uso de su voluntad, de su albedrío. El Señor se lo dio. Y saben que en el Salmo 139, y vamos a leerlo porque viene al caso, en el Salmo 139, el rey David escribe lo siguiente, una parte muy conocida. Dice en el versículo 13, desde el versículo, que esto lo vamos a estudiar exhaustivamente en el de procreación y embarazo, de eso se trata ese módulo, pero puedo decirles esto, versículo 13 del Salmo 139, dice, porque tú formaste mis entrañas, o sea, todos mis órganos anatómicos, ¿sí? Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ah, a ver, no fue mi mamá y no fue por también causa de mi papá, pero es que aquí está Dios interviniendo en su creación, ¿sí? Un atributo que compartimos el hombre y la mujer a través del matrimonio es la procreación, es decir, el de tener hijos, seres humanos que no existían, que no eran, pero que después, cuando son engendrados y nacen, ya son. O sea, no eran, pero después cuando son procreados, ya son. ¿Me explicó? Ese es un atributo. Por eso Pedro dice que la mujer será salva si tiene hijos, pero no es esa salvedad o salvación en cuanto a través de Cristo, sino que participa de una actividad procreadora semejante a la del Padre. De ahí el valor de los hijos. Bien. Bueno, dice el 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y alma tiene que ver con inteligencia, voluntad y emociones. Ok, ahí ya lo está escribiendo el rey David, ya lo está escribiendo. Dice el 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Hablando del útero materno, a eso se refiere. Y dice el 16, algo muy notable, el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos. O sea, a ver, mi embrión, mi persona en la etapa embrionaria, vio los ojos de Dios. Es lo que dice. ¿Y qué pasa cuando un embrión ve los ojos de Dios? Si es un embrión y a lo mejor todavía no están activadas todas las funciones de los ojos y que está en completa oscuridad un embrioncito dentro del útero materno. ¿Y cómo es que un embrión puede ver los ojos de Dios? Porque es un encuentro de espíritu a espíritu. Bien, ahí hay un contacto a través de Dios, que puede ser el Espíritu Santo, porque ese es el que intervino en el Señor Jesucristo con Juan el Bautista, cuando fueron llenos de... Y no solamente fue lleno del Espíritu Santo Juan, también fue lleno del Espíritu Santo la misma María y la misma Elizabeth. Los tres fueron llenos del Espíritu Santo en ese momento, cuando se encuentra María con Elizabeth. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando hay este encuentro entre todos los seres humanos, fíjense que eso va a ser algo muy tremendo cuando venga el juicio en la humanidad, no de los creyentes, porque ese es otro tipo de juicio. Ese juicio es de galardones, sino el juicio de todo el género humano, ¿sí? Fabi y Marcos han levantado la mano. Adelante, Fabi y Marcos, sí. Sí, Luis, esos niños que usted contaba, después conscientemente tienen que aceptar a Cristo como su Salvador, ¿no es Ya cierto? con entendimiento, ya Pero con ya, entendimiento. ya van más, ya van predestinados también, ya van eh, con una ventaja, digamos así, a ser librados del mal. Sí, hay algo que se ha discutido a lo largo de muchos siglos,
que ha sido un motivo de discusión, que es la predestinación. ¿Sí? Eso está en Romanos capítulo 8. ¿Cuándo se empieza a dar la predestinación? Y dice, todos nosotros fuimos predestinados para buenas obras. ¿Ok? Pero, ¿cómo es que hay una predestinación? O sea, antes de mi destino ya había buenas obras en mi persona. ¿Cuándo fue eso? Bueno, recuerden que el espíritu que tiene todo ser humano, espíritu, viene como una extensión del mismo espíritu de Dios. ¿Sí? Dice, mi embrión vieron tus ojos, por ahí no está escribiendo Fer, mi embrión vieron tus ojos, ¿sí? Ya lo estamos explicando. Y esa extensión del Espíritu de Dios, porque no hay otros espíritus, nada más hay 3 espíritus en la Biblia, ¿sí? El Espíritu de Dios, el Espíritu del hombre y los espíritus ministradores, o que entran los ángeles y entran los desobedientes, que son los demonios. No hay otro tipo de espíritu. No hay espíritus de animales, no hay de nada. Son los únicos espíritus que existen en la creación, al menos es lo que la Biblia nos informa. Bien. Ahora, como hay tan poca variedad de espíritus, hablamos del espíritu de Dios y el espíritu del hombre. Pero el espíritu del hombre no se crea a sí mismo. No es una invención de la mente, como algunos filósofos ateos discutieron y trataron de convencer a mucha gente. No, el espíritu del hombre proviene de Dios mismo. Y esto hasta lo dijo un premio Nobel, que un neurofisiólogo, John Eccles, que así se llamó este hombre, un sir inglés, él dijo, si nosotros no creemos en la existencia del espíritu, la ciencia está en un callejón sin salida. Y tengo la conferencia que dio ese hombre, ¿no? Es un científico que ganó un premio Nobel. La ciencia hoy cree en el espíritu y por eso muchos científicos de muy alto nivel se han convertido al cristianismo, porque se han dado cuenta que el espíritu existe y es eterno. Entonces, el espíritu siendo eterno, que trasciende en el tiempo, pasado, presente y futuro nuestro, el Espíritu de Dios ya sabe de las obras del futuro y las puede personalizar en cada uno de nosotros. Es decir, que el Señor en lo personal sabe las obras que vamos a hacer de aquí a 1 año, 5 años, 10, 20 años, los que tengamos por adelante, sí, Él ya lo sabe, ¿sí? Es decir, que ya fuimos predestinados por la infinita sabiduría y eternidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que está puesta en nosotros, pero que cuando llegue nuestro tiempo de vida y con conocimiento de Él a través del nuevo nacimiento y la adquisición consciente de lo que es el pecado, de lo que es la obediencia, de obedecer los mandamientos, empezamos a hacer las obras justas o las acciones justas de los santos, que son las vestiduras blancas de las que habla en el Apocalipsis, ¿sí? Y las acciones justas de los santos, o esas vestiduras blancas, son las acciones justas de los santos, que así dice en el Apocalipsis, son las obras a las cuales ya estábamos predestinados por el Padre, pero hasta que cuando llegue nuestro tiempo las hacemos, ¿sí? A esa es la predestinación a la que se refiere la palabra de Dios, que el Señor ya lo sabía, pero hasta que llegue nuestro tiempo de ser concebidos y de nacer, las vamos a efectuar en obediencia al Señor. Y el Señor por eso hace los llamados, porque Él ya sabía que todos tenemos un llamado. Y cuando obedecemos un llamado, un ministerio, a lo que sea que hagamos en nuestra vida, el Señor ya lo sabía que lo íbamos a hacer. Él nos va a respaldar y nos va a sostener en nuestra voluntad cuando seamos conscientes y en esa voluntad de la que nos estaba comentando hace rato Alberto, y es cuando ya se puede cumplir, ¿no? Entonces, a esa es la predestinación, no que no existíamos con una personalidad propia, sino que estábamos fundidos en el Espíritu Santo por toda la eternidad, pero no teníamos una construcción personal hasta que fuimos concebidos.
Bien, espero que haya sido yo claro en eso. ¿Sí? ¿Se entendió? Marcos, Fabi. ¿Sí? Bien, bien. Bueno, regresamos a nuestro punto porque me salgo mucho, 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 pero yo enseño en tipo Windows, ¿eh? Voy abriendo muchas ventanitas y ahí están flotando. Bueno, hay que cerrarlas y llegar a la primera que abrimos, ¿ok? Pero todo tiene que vincularse para tener entendimiento de todo lo que es este proceso, ¿bien? Pero yo a lo que me interesa es en el contexto de la familia, que es a donde yo quería llegar. Eh, Toda la redención de la familia se logró gracias a ese sacerdocio del Padre Celestial al levantar de entre los muertos a su Hijo Jesucristo, y que el Espíritu Santo que entra en Cristo en la tumba es lo semejante a cuando el bebé está dentro del útero materno, haciendo una similitud de interpretación hermenéutica de la palabra, que es, como lo dice ahí David en el Salmo 139 que acabamos de leer, entretejido estaba en lo profundo de la tierra, etcétera, haciendo una similitud con el útero materno, ¿sí? Como la tumba de Cristo, que se pudo realizar esa situación de Cristo en la tumba, cuando Elías el profeta se va a encerrar a la cueva en Horeb, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que está encerrado en una cueva, Elías el profeta huyendo de Jezabel y huyendo de Acab, y que está ahí todo deprimido, está ahí todo encerrado, y el Señor lo saca a la luz y le va a mostrar su Espíritu Santo. Bueno, esa actividad fue profética con respecto a Cristo en la tumba y después profética en cuanto a cada uno de nosotros de estar en el útero materno, de que venimos y somos dados a luz. Bueno, es más, me interesaría mucho que sí pudiéramos leer porque yo le encuentro ya sentido a que hagamos una lectura que yo he mencionado en Isaías. En Isaías 66, dice versículo 9, Isaías 66, 9. Dice, fíjense, está hablando Dios, el Padre Celestial. Él es el que está hablando a través del profeta, ¿ok? Dice, yo que hago dar a luz, no es la mamá, cuando se le contrae el útero y expulsa al bebé, no, es un acto divino. Yo que hago dar a luz, dice después, no haré nacer, dijo el Señor, yo que hago engendrar. A ver, espéreme, ¿qué no fue la introducción del espermatozoide en el óvulo de la esposa? Bueno, sí es el acto biológico, el diseño inteligente y anatómico y fisiológico que el Señor creó, pero que aquí está hablando de un acontecimiento de tipo espiritual. Yo que hago engendrar. Y ese engendramiento de parte del Señor, que es un acto espiritual, es cuando en ese engendramiento y viene el desarrollo embrionario, es cuando hay ese encuentro personal, que eso es lo que yo quería comentar también hace un rato. Todo hombre no tiene excusa de que no haya tenido un encuentro personal con el Señor. Todo ser humano lo ha tenido. Todo. Así es que una persona que diga que es ateo, yo nunca me hablaron de ti, yo nunca te conocí, ¿por qué ahora me estás enjuiciando? Yo nunca leí tu palabra ni la conocía. Así las tribus perdidas que nunca han leído una Biblia, que nunca llegó un misionero ni nada. Pues yo cuando eras embrión, yo tuve un encuentro contigo, te puse conciencia para que conocieras el bien y el mal, que eso quedó escrito en el antiguo pacto, y en Hebreos dice que él puso y escribió todas las leyes del bien y del mal en el corazón del hombre o en el espíritu del hombre. Y en base a eso va a ser enjuiciado todo hombre. Y cuando adquirimos conciencia y voluntad, lo reconocemos, me arrepiento de pecado y tengo la concesión a través de la redención para que sean perdonados todos mis pecados, incluyendo los pecados no de muerte que se transformarán en pecado cuando yo sepa que están bajo una ley y mi conciencia se va a encargar de decirme, eso que haces está mal, no te pases el alto, pues son las 3 de la mañana y no viene nadie. No, hay una autoridad que fue puesta por mí para que tú lo obedecieras.
Y al obedecer a esta autoridad, me estás obedeciendo a mí. Ay, señor, pero tú sabes que las autoridades son corruptas, que yo me voy a encargar de ellos, porque yo voy a llamar a toda autoridad a juicio de que no cumplió fielmente su lugar que yo le di. Y él se va a encargar de todos los hombres, todos los políticos, todos los activistas y todo, de pasarlos bajo un juicio por no haber obedecido con una autoridad moral y competente en su actividad. ¿Sí? Pastor, y le hago una consulta con respecto a eso de que usted nos dice que todos saben. ¿Qué pasa con este versículo que habla de el Mateo, que se tiene que terminar de llevar el Evangelio o se tiene que presentar al Señor a las personas para que se acerque también su venida, ¿no? ¿Qué pasaría en ese caso? Sí, hay una cosa... Sí, hay una cosa que después, porque eso fue sobre todo cuando Pablo va a predicarle a los gentiles, ¿sí? Porque esa pregunta fue muy, digamos, muy expuesta en el ministerio del apóstol Pablo, con la cultura griega, por ejemplo. Que ustedes saben que la cultura griega es de donde salieron todas las filosofías, ¿no? Todas las filosofías que hoy hay, que es el espíritu del imperio griego, a través del humanismo y a través de las filosofías hoy, que hay ideologías de todo tipo. Bueno, fíjense cómo lo explica Pablo en el capítulo 1 de los Romanos. Para eso, para prever esas situaciones, ¿sí? El Señor establece cuáles son los juicios que Él le ha dado al género humano para aquellos que no reciben el Evangelio, ¿no? Aparentemente. Pero aquí lo explica bien el apóstol Pablo. Dice en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, y hay un proceso aquí, hay un proceso que se va dando en el hombre impío, en el hombre que rechaza al Señor, sus leyes, sus mandamientos, y no quiere saber nada. Es más, que ni sabe nada y no le interesa, como ocurre en alguien que nunca ha podido ser evangelizado porque no se pudo hacer. Bueno, eso Dios lo previó. Y aquí el apóstol Pablo lo va describiendo desde el versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela. O sea, la ira de Dios, o sea, la ira santa del Señor, que es para establecer juicios por desobediencia, ¿sí? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, ¿sí? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y la verdad, sabemos que la escritura es Cristo. Ajá. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿podemos aplicarle a la persona de Cristo? Sí, totalmente, sin problema. Dice que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿A quién? A todos los hombres, que dice acá, impíos e injustos, que pueden estar dentro de cualquier geografía cultural y social. ¿Estamos de acuerdo? Después dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó a estos impíos con injusticia y con maldad también. Bueno, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, primero, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Un primer criterio que usa el Señor. A ver, ¿quién hizo la creación? O sea, o la naturaleza, o quién hizo la tierra y todo. ¿Qué dice el ateo o el que no quiere saber nada de Dios? No, pues fue el Big Bang. Y no, pues salimos de un renacuajo, o que la teoría de la evolución, o que cualquier cosa, ¿me explico? Y el hombre dice, no, Dios no existe, no, nosotros, la ciencia dice que así fue como surgió el ser humano de un bicho del mar, ¿no? Y bueno, y eso es negar eso, siendo que
al negar la creación de Dios, se le está negando a él también. Y ese es un primer criterio que Dios va a tomar para los impíos. Bien, dice otra cosa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. O sea, primer paso de la impiedad, los desagradecidos. ¿Sí? Una persona que no le agradece a Dios nada, sino que es autosuficiente, egoísta, yo me formé a mí mismo, yo sufrí mucho, yo me estoy levantando por mis propias fuerzas, Dios nunca me ayudó, me abandonaron mis padres, yo sufrí, yo me levanté, yo por qué voy a creer que Él me dio vida, etcétera, etcétera. El hombre desagradecido es el primer paso de la impiedad, ¿sí? Después dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Necio en la Biblia es una palabra muy fuerte en el hebreo porque es estúpido, ¿sí? Torpe, eso significa. Podría ser su estúpido espíritu, ¿sí? Su falto de entrenamiento, torpe, fue lleno de tinieblas, ¿ok? Al hombre impío, primero es desagradecido porque no reconoce lo que Dios ha hecho. Y después es necio o torpe en el espíritu. Dice, profesando ser sabio, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, cae en llevar a caer en la idolatría, ¿sí? A hacerse ídolos de la misma creación. Bueno, dice, por lo cual también Dios permitió o se apartó, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones o espíritus, que concupiscencia es estar preso de pasiones desordenadas. Eso es concupiscencia. Amor por las pasiones desordenadas. Eso es concupiscencia. Cualquier tipo. Y se refiere casi específicamente a pecados de índole de conductas sexuales. Bueno, después dice, viene una etapa en el hombre impío que llega a la idolatría y el hombre impío le empieza a pasar algo. Empieza a perder su identidad. Obviamente que con Dios, ¿sí? O sea, ya no se reconoce nada de imagen y semejanza de Dios, ni quiere saberlo. Bueno, dice, le entrega la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios o a Cristo mismo o a lo que se establece como el original de Dios, que eso también significa verdad, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, a lo creado, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, y ahí habla de relaciones íntimas entre géneros, ¿sí? Entre los mismos géneros. Ahí ustedes lo pueden leer por causa de algoritmos de censura, no lo decimos, pero ahí está muy claramente. Y luego dice en el 28, ya una vez que pierden su identidad de este tipo, ¿sí? En cuanto a la cuestión del reconocimiento de género, dice el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, los abandonó, los dejó a una mente reprobada, que es la primera etapa, pero todavía reversible del hombre impío, una mente reprobada, ¿sí? Dice, para hacer cosas que no convienen, estando atestados, y esto es la mente reprobada lo que hace. Y díganme si esto sí existe en toda cultura, de cualquier índole, de cualquier geografía y cualquier cultura, contexto cultural, estrato social o lo que sea. Atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades,
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Eso en toda cultura hay. ¿Me explico? Pero ya están ahí entrando bajo el juicio de Dios. Aunque, y puede ser que una persona que sea muy buena persona, pero eso es muy ambiguo. Buena, ¿en qué se basa que es buena una persona? Nada más hay una ley, la ley de Dios y una conciencia. Y la misma conciencia los va a acusar. Y dice después, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Y después continúa Pablo diciendo, ¿cómo es que entonces se va a dar el juicio con estas personas? Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, cualquier cultura, conocimiento intelectual o no, bárbaro o escita, dice Pablo, judío o no judío, gentil, lo que sea, cualquiera que sea. Dice, pues tú que juzgas a otro, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y ahí está ya, una primera cosa de juicio. A ver, ¿tú has establecido juicio contra tus padres? Sí. Tú sabes que en la Biblia dice que que debes de honrar a padre y madre. No me interesa la palabra de Dios, pero sabes que la ley de Dios que fue dada al corazón de todo hombre, independientemente de la Biblia, la palabra de Dios, de la predicación del Evangelio, por esto considerado Dios en la humanidad y haber deshonrado a tus padres, tú ya estás bajo juicio de Dios. Y es ley, no es la gracia en Cristo, es la ley de Dios, ¿sí? Entonces, todo hombre ha pecado porque ha infringido la ley de Dios. No hay excusa. Y sigue diciendo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Según quién? Según lo que Cristo vivió. Por eso Cristo se hizo hombre, porque Él es la verdad. Y Él, como hombre, igual que nosotros, cumplió toda la ley. Si Él lo hizo posible, también para hoy nosotros es posible. Le dice, no, pero es que es imposible. Eso le decían los discípulos. Bueno, por eso tenemos el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos convence y nos redarguya de pecado y no caigamos bajo el juicio de Dios. ¿Me explico? O sea, a ver, tú dices que no conocías la Biblia ni nunca te predicaron. Sí, nunca me predicaron, pero mi espíritu tuvo un encuentro contigo cuando eras embrión, para empezar. Sí, no consciente, a etapa embrionaria, pero cuando fuiste y se echó a andar tu conciencia, cuando empezaste a conocer y distinguir lo que era pecado, aunque no conocías la Biblia, pero ya cometías pecado. ¿Y cuáles? Que maltratabas a tus empleados o maltratabas a tu familia. Pero es que yo no, para mí eso así debía de ser, esa educación. No, según mi ley, la ley que yo establecí, ¿sí? Entonces, wow, no, nadie va a ser salvo del cumplimiento de la ley. Luego sigue diciendo, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, que habla del fruto del Espíritu, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pensamientos de bien y hechos de bien que Dios hace para nosotros. Diario sale el sol por mandamiento de Él. Diario tenemos oxígeno 24 horas del día. 3 minutos sin oxígeno en el planeta Tierra y toda la humanidad se acaba. Pero por su misericordia tenemos oxígeno gratis las 24 horas del día. ¿Me explico? Y eso Dios lo hace. Bueno, los que creemos, dice, es que la ciencia dice, espérame, la ciencia es el resultado nada más de pensamientos ordenados de mis leyes que yo establecí en la creación. Eso es lo que es la ciencia, según Dios. Pensamientos ordenados de las leyes físicas y químicas que Él dio a la creación. Son los deseos íntimos de orden de Dios para la creación. Y la ciencia se ha encargado de ponerle nombres y todo, y hasta se premian, y te vamos a dar un premio por haber descubierto eso. ¿Qué descubrieron? Lo que Dios creó. El hombre no puede crear nada.
No tenemos, a ver, inventemos un color que no existe ahora en este momento. Inventemos un número que no existe. ¿Podemos? No podemos inventar nada, no podemos crear de lo que no es lo que es. No podemos. Solo Dios lo puede hacer. Por eso dice necios aquí. Y bueno, sigue diciendo, son criterios de juicio. Dice, pero por el 5, 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Qué obras hiciste en la vida? Buenas, según yo, ¿no? Pues claro, si es el justo juicio de Dios y Él es el juez, debe ser conforme a sus leyes. Y dice, ¿hiciste obras buenas? ¿Cómo qué obras buenas? Sí, acabé con todos mis enemigos que fueron en contra de mi nación, fui un héroe. Espérame, es que para mí matar es pecado. Eso está en la ley que yo le di a Moisés y que escribí en la conciencia de todos. Pero es que eran enemigos. A ver, espérame. Yo a un hombre que tenía un corazón según el mío, lo puse bajo juicio y no le dejé construirme una casa que fue el rey David y me la construyó su hijo. ¿Me explico? O sea, entonces también esas situaciones, que ¿se acuerdan cuando vimos todos los pactos? Y los vimos, ¿no? El pacto de David, el pacto de Ezequías, todos ellos, y esos pactos fueron establecidos para que sirvieran también de criterios para juicio de la humanidad, en el juicio del trono blanco que está en Apocalipsis. Por eso entonces no hay quien se salve. O sea, a mí nunca me predicaron, no, pero mis leyes estaban en tu corazón y las desobedeciste. Y por esa ley mínima que tú desobedeciste, en las propias leyes que tú hiciste, te voy a enjuiciar. No fuiste perfecto. Perfecto solo mi hijo, y a los que yo veo hoy es a mi hijo en los que lo han conocido a él y yo los he conocido. Nada más. O sea, ¿quién se va a salvar de esos juicios? Nadie. Nadie. ¿Me explico? Y entonces son criterios, ahí por ahí habla de otros, los que hacen sus propias leyes, los que tienen un nombre, como el pueblo judío, que hizo un nombre para él, para el pueblo judío, diciendo que el pueblo de Dios, son los primeros que van a pasar por juicio, por no haber reconocido a su Mesías. Bueno, pero aunque dice que sí lo van a llegar a reconocer. Y cuando se tiene una mente reprobada, y se sigue desobedeciendo, se llega a la última etapa de la impiedad, que es la conciencia cauterizada. En la mente reprobada, todavía si hay arrepentimiento, hay solución. ¿Sí? Hay solución. Si la propia conciencia le redarguye, dice, bueno, y muchos les ha pasado eso, a mí nunca me han hablado de ti, nada, pero yo necesito que si existes, te manifiestes a mí y me ayudes. El clamor del pecador. Y muchos han tenido milagros. Hay gente que ha recibido a Cristo sin saber que existe Cristo, pero que es la manifestación de Dios. Y cuando llega el momento, ¿Qué está pasando muy frecuentemente hoy? ¿Quién está predicando el Evangelio en lugares geográficos acá del otro lado del planeta? Que han sacado a todos los misioneros y a todos los que... ¿Qué está haciendo el Señor para eso? Es un buen ejemplo. Pues se les está apareciendo el Señor Jesucristo en sueños, porque es una promesa en Joel 2:28 que dice que en los últimos tiempos el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, y los ancianos y los jóvenes tendrán visiones y soñarán sueños. Sobre toda carne, dice, sobre toda carne. ¿Y qué está pasando hoy? Que en los lugares en donde hasta se ataca y se persigue al cuerpo de Cristo, se les está manifestando el Señor Jesucristo tremendamente. Entonces no va a haber excusas de que el Evangelio va a ser predicado en toda la tierra. Claro, y Él se va a encargar de hacerlo. Y nosotros como familia tenemos que hacerlo con nuestros hijos. Establecer nuestras leyes de conductas, que eso se va a estudiar. Cómo vamos a enseñar a nuestros hijos las virtudes de Cristo para que se desarrollen en nuestros hijitos. Bueno, varias cosas que ustedes también ya sabemos que han sido muy bien enseñados en su congregación por los pastores, y eso es importante. Estamos también agregando todo esto de los módulos de ciencias de la familia para que tengan una enseñanza completa, ¿sí?
Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tienen alguna preguntita por ahí o algo? ¿No? ¿Vamos bien? Sí, perfecto. ¿Se entendió bien esto último de los juicios y todo? Por ahí, ¿no quedó dudas, Anita? ¿Todo bien? Bien, perfecto. Excelente. Bueno, regresando un poco a su manual, el manual, como les dije yo, nada más es un texto de consulta. Lo importante son las clases, como en toda la especialidad esta. Vamos a ir al tema 7, que estaría en la página 23, ¿sí? Yo aquí lo tengo y voy a dar lectura. Si ustedes lo tienen ahí, pueden leerlo. Si no, cuando puedan, no se preocupen. Porque aquí vienen ejemplos muy prácticos, ejemplos de matrimonios en la Biblia que nos enseñan mucho, ¿sí? Y ahí vamos, inclusive, ahí quedaría como muchos de estos matrimonios, pues no tenían ni el evangelio ni nada, pero bueno, Dios se manifestó a ellos y tendría que, pues bueno, interesante cómo lo vamos a abordar. No sé si ya los que tienen a la mano o a la vista su manual ya lo tienen por ahí. ¿Sí? Eso. El subtema 7.1 dice personajes del Antiguo Testamento, ejemplos de matrimonios. Que esto nos sirven como parámetros, porque a lo mejor nos identificamos o no, depende de cada quien, con esos matrimonios, ¿sí? ¿Y qué pasó con ellos? Bueno, dice identificar las circunstancias, valores, conductas, resolución de conflictos y posible aplicación de resultados de los siguientes personajes. Aquí está un primer matrimonio, Adán y Eva, ¿sí? Este primer matrimonio, que es el único que vamos a alcanzar a ver. ¿Cuál es el punto crítico de Adán y Eva? Bueno, el primer punto crítico es la sujeción de la voluntad a la autoridad correcta. Ahí aprendemos, en el caso de quién, de Adán y Eva. El caso, Adán y Eva. ¿Cuál fue el problema en el que incurrieron Adán y Eva? Esa falta de desobediencia a la voluntad, a la autoridad correcta. ¿Quién era? El Señor. ¿Sí? Dice, cuando uno de los cónyuges no tiene la habilidad de discernimiento espiritual, que puede ser, que se puede dar sobre todo en el yugo desigual, como está escrito acá, la tentación puede ser presa del mismo, del que no tiene esa habilidad. Ya, si es un yugo desigual, o los dos, no hay problema. Dice, ya que su voluntad quedará sujeta a otro yugo diferente, que sería sentimental, emocional, económico, amistades, sociedades inconvenientes, etc. Con los resultados consecuentes. Cuando los dos tienen esta incapacidad, la confusión y una comunicación interferida se incrementa, creando una situación caótica en la relación matrimonial. Las órdenes contradictorias y absurdas se reflejarán en las relaciones parentales con los hijos, generando divisiones y alianzas muy destructivas. Si existe un yugo por igual, o sea, que los dos sean nacidos de nuevo o que los dos no sean nacidos de nuevo, pero ambos se relacionan y se sujetan a una autoridad superior, como es el Espíritu Santo, la comunicación entre los tres es insuperable, ya que el mediador y abogado intelectuará y reconciliará al núcleo familiar. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos enseña la relación matrimonial de Adán y Eva? Que no se sujetan a su autoridad cuando desobedecieron. ¿Sí? Por eso es lo que hablamos hace rato, que puse muchos ejemplos acerca de sujetarse a una autoridad. Obviamente, en la familia, a la configuración paterna y materna, los hijos, a la configuración matrimonial de sujeción mutua entre esposo y esposa, de marido y mujer, y como creyentes a las autoridades puestas por el Señor en la vida congregacional, sean pastores, copastores, cualquier autoridad que esté en una vida congregacional. Y en la sociedad, las autoridades de todo tipo, judiciales, legislativas, ejecutivas, etcétera, todo lo que rigen las leyes de cada país.
esas sujeciones, ahí de dónde provienen de la desobediencia de Adán y Eva. Entonces, y que solamente va a ser posible sujetarse en obediencia cuando ya tenemos la experiencia del nuevo nacimiento. ¿Aún para obedecer las leyes de los hombres? Sí, aún para eso. Aún para eso. ¿Bien? Entonces, este ejemplo de este matrimonio se nos queda bastante claro que nosotros tenemos que tener esa, en nuestra diario vivir, el buen ejemplo del postrer Adán y la postrer Eva. Pero sucede que nosotros somos la postrer Eva. ¿Cómo nos estamos sujetando a nuestro futuro esposo? Estamos en pleno idilio y enamoramiento de parte del Señor Jesucristo a nosotros como su esposa prometida. ¿Sí? Y ahí empieza por la obediencia a sus mandamientos, como la postrer Eva. O somos como la primera Eva, que fuimos seducidos por la situación de la tentación de Satanás en el huerto del Edén, o somos como las vírgenes prudentes, llenas del Espíritu Santo, esperando al novio y que participaremos de la boda. Depende. Bueno, hasta aquí vamos a dejarle hasta este ejemplo. Yo les sugiero, para facilitar el entendimiento, que después sigan leyendo los demás. Aquí está Abraham y Sara, Lot y su esposa, Isaac y Rebeca, Jacob y Raquel, con los puntos críticos de todos y cada uno de sus matrimonios, que es lo que nos enseña a nosotros en el contexto de matrimonial. Bien,